Agradecer el trabajo que durante estos 2 últimos años se estuvo haciendo para, al final, parir lo que hoy tenemos para presentar, ¿no?, que es esta guía. Sin lugar a dudas, aunque la idea originaria era poder crear un apartado turístico más para la oferta que puede ofrecer Cangas a los visitantes, ha salido una cosa mucho más grande de lo que habíamos intuido incluso al principio. Y esto tiene que ver mucho con la labor que ha hecho la Iglesia, en colaboración, Juanjo, con el Ayuntamiento, el Tous pa Tous, que se ha involucrado desde el primer momento, de tal manera que tenemos una guía científica delante, algo más que un producto turístico, y por supuesto, y muy de corazón tengo que agradecer el trabajo de Begoña y sobre todo de José María por haber ideado esta historia que nos ha logrado además poner a todos de común acuerdo y de trabajo. Y sin la idea originaria de José María y de la colaboración que tenemos con la Iglesia en el día a día, no hubiéramos llegado a tener un documento como el que presentamos ahora. Hablamos de una guía que es mucho más que eso, porque al final lo que llega a poner es en orden y en valor algunas de las capillas de los monasterios y de las iglesias que tenemos, y por lo tanto estamos poniendo en papel, para que no se pierda, la historia y la parte del arte que contienen estos inmuebles, estos que además van muy ligados a la sintonía de cada uno de nuestros pueblos y parroquias. Así que agradeceros mucho el trabajo, la labor desinteresada que habéis hecho para con nosotros. Espero que esta sea la primera de muchísimas colaboraciones que podamos seguir teniendo, y como hoy los protagonistas son otros, son a ellos a los que tenemos que darles la palabra, quiero en primer lugar cederle esta a José María para que haga una breve introducción de cuáles han sido los pasos a los que nos ha llevado hasta el día de hoy. Muchísimas gracias y bienvenidos. Buenas tardes. Yo traigo un papel mucho más pequeño que ellos, pero bueno. Hace 2 años que inicié esta novedosa fórmula de promocionar la cultura en nuestra villa, y que va mucho más allá de lo estrictamente musical, como empezó siendo el año pasado con las corales, los conciertos en la Basílica 1, y tenemos que conseguir que la cultura sea patrimonio de todos nosotros, aunque nos cueste dinero. Y en esto juega un papel muy importante los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Así que este año retransmitiremos los conciertos por TV Radio Narcea. Hoy presentamos la guía artística de Cangas, obra de Pelayo Fernández, que viene a plasmar el empeño de unos pocos en hacer posible el trabajo de Pelayo. Ahora doy paso al arcipreste del acebo, Juan José Blanco. Por cierto, nunca pensé que una comida con el cura Juanjo diera para tanto. Es como una comida esto. Pues yo no traigo ni papel. Bueno, pues muchas gracias por la introducción. Y así es, dicen que las grandes cosas empiezan en torno a una mesa. Y así fue todo esto. Cuando estábamos en la restauración de la iglesia de San Salvador de Cibullo, pues invité un día a comer y a que viesen el estado de las obras y cómo se estaban realizando, pues al señor alcalde José Víctor y a José María. Y en torno a aquella mesa pues empezamos a hablar y yo les decía que Cangas tiene un patrimonio impresionante, debido a muchas circunstancias, pero la cuestión es lo que tiene, que es un patrimonio histórico-artístico, sobre todo eclesiástico, religioso, muy grande y muy valioso, muy antiguo, y que podríamos poner en valor pues todo eso que de alguna manera el paso del tiempo también hace su función y también va deteriorando y va haciendo que ese aspecto bonito, lustroso, que transmite, pues que vaya desapareciendo. Y esta es la intención original. Lo primero, transmitir, hacer conocer, promocionar
a nosotros mismos, a los que vivimos, ya digo a nosotros mismos, a la gente de este lugar, a la gente de Cangas, dar a conocer qué es lo que tiene, qué es lo que aquí hay, ¿no? Porque también en ese aspecto pues hay muchas veces que es pues muy desconocido, ¿no? Cuando estábamos haciendo estas obras de restauración, lo que puede decir gente de Cibullo que por aquí, pues lo veía, ¿no? Y estaban asombrados de que en su parroquia hubiese eso, ¿no? Bueno, es decir, promocionar a nivel interno nuestro patrimonio histórico-artístico. Promocionar a nivel externo también, es decir, darlo a conocer a quien nos venga a visitar. Conservarlo, que es muy importante. Y aparte de conservarlo, intentar restaurarlo. Un lifting moderno, ¿no? Bueno, pues en aquella comida se fraguó todo este proyecto que después, poco a poco, pues fuimos trabajándolo. Enseguida también se incorporó, pues como no podía ser de otra manera, Tous pa Tous, y también la Asociación de Turismo Rural. Bueno, pues es una aventura que hoy pues, se fragua ya, o tiene un primer resultado precioso en esta guía. Por eso hoy es un día muy bonito, un día que esta iniciativa ya tiene sus primeros frutos. Por lo tanto, muchas gracias y espero que esta iniciativa también continúe, siga adelante, que todavía le queda mucho para ser lo que se barrunta en el sueño, en la ilusión, ¿eh? Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, pues como ya estamos aquí, por lo que veo, desgranando cómo es un poco la intrahistoria de esta guía, y es así. Hace un año, hace año y medio, 2 años, el Ayuntamiento nos convocó a Tous pa Tous y a representantes de la Iglesia, de la Asociación de Turismo Rural de Cangas, para unas reuniones con el objetivo de colaborar en una campaña de promoción, difusión y conservación del patrimonio cultural religioso de Cangas del Narcea, que como ya se dijo aquí es un patrimonio importante, casi es el único que tenemos en este concejo, o sea, como patrimonio artístico, religioso, y que además, bueno, no fue muy afectado casi nada durante la Guerra Civil, con lo cual, comparado con otras zonas de Asturias, se conserva muy bien. En aquellas reuniones, la propuesta del Tous pa Tous y el compromiso fue hacer esta guía que se presenta hoy, esta guía de edificios religiosos, de incluir los más significativos, eso es importante, o sea que hay algunas iglesias que quedaron fuera porque no tienen valor. Entonces aquí están los más significativos, los que tienen un valor artístico, y que esta guía sirviera para dar a conocer, como acaba de decir Juanjo, pues este patrimonio a los turistas, pero sobre todo, y lo más importante para nosotros, a los vecinos del concejo, a los propios cangueses. A menudo, cuando se habla de conservar el patrimonio, solo se oye hablar de dinero, de grandes cantidades que se necesitan para reparar edificios, para restaurar retablos, para todo esto, y muy pocas veces habrán oído hablar ustedes de la necesidad de investigar y de difundir el conocimiento de esas investigaciones entre la población, entre la gente. Y se olvida un precepto que es básico en la conservación del patrimonio cultural, y es que la mejor manera de conservar este patrimonio es que los propietarios, que los usuarios, que la gente que viva alrededor de ese patrimonio conozca el valor de esos edificios, conozca su historia, conozca pues quién la hizo, de cuándo datan. Cuanto más se conozca es mucho mejor, porque de esa manera se va a valorar mucho más ese patrimonio, y esa es la única manera de verdad eficaz de que se conserven y se mantengan las cosas. Tanto esto sobre todo en este patrimonio histórico-artístico, como es el religioso, y bueno, sobre todo con lo que es el etnográfico, como pues los horros y panelas, todo este tipo de patrimonio. Es fundamental que la gente valore ese patrimonio con el que vive cotidianamente. Entonces, bueno, ya teníamos una propuesta, que era esta guía. Ahora se necesitaba la persona para hacerla. No es fácil conseguir una persona que te haga una guía de estas características, porque en esto no se puede confundir divulgar con vulgarizar. O sea, queríamos hacer una guía que de verdad mereciera la pena y que fuera una aportación importante, no una cosa así descriptiva y tal. Entonces aquí el papel de Pelayo Fernández, que es el autor de la guía,
que yo conocía desde hace años, por mi amistad con Javier González Santos, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, que Javier encauzó a Pelayo, un alumno, lo encauzó en hacer un estudio sobre la escultura religiosa en el suroccidente de Asturias en los siglos sobre todo XVII y XVIII, y en concreto alrededor de lo que se llaman los talleres de Cangas y el taller de Corias. Pelayo fue documentando toda esta actividad, leyéndose todos los archivos de protocolos, todas las escrituras notariales de esos siglos, una a una, que son cientos de escrituras, buscando los contratos que hacían los escultores con los que promovían la obra. Y así es como fue saliendo toda esta información que se ofrece en esta guía, que es en su mayor parte completamente inédita. Leyó la tesis en la Universidad de Oviedo en el año 2014, y lo normal, lo que sucede con estas tesis, lo normal en estos tiempos es que, bueno, pues que esa información queda allí en la universidad, metida en un cajón o en una estantería, o en el mejor de los casos pues se publican parte de los resultados de la tesis en revistas especializadas que, bueno, al que el gran público no tiene acceso. A mí eso siempre me pareció muy triste, que todo ese esfuerzo, que toda esa información no llegue a la sociedad. Cuando además sabemos que la sociedad, que la gente, como acaba de decir Juanjo ahora mismo, valora mucho esta información. Y nosotros lo sabemos, él lo sabe por la parroquia de Besullo, nosotros lo sabemos por la página web del Tous Patous, donde la información que vamos poniendo de carácter histórico, de conocimiento del pasado, la gente la valora y nos llegan montones de cartas, de comunicaciones, donde ves que a la gente le interesa mucho conocer el pasado, y sobre todo cuando ese pasado se le da pues digerido y se da una información atractiva. El propio Pelayo publicó algunas noticias en estos últimos años de las que iba encontrando en esos protocolos en la página web del Tous Patous, y aquí hay que reconocer el haber desvelado el nombre de los autores del gran retablo de la iglesia del monasterio de Corias, que no se sabía y es el mejor retablo de su época, de finales del siglo XVII, que se hizo en Asturias, y gracias a él sabemos las fechas en las que se construyó, entre 1677 y 1679, y sobre todo quién hizo ese retablo, que fueron Francisco González y Pedro del Valle, que eran de Villafranca del Bierzo. Esto era alguien que hasta ese momento, hasta que lo publicó Pelayo, se desconocía. Entonces, la información que proporciona esta guía, ya digo, era desconocida, e incluso los que, desconocida digo, incluso para personas como puedo ser yo y otros que estáis aquí en esta sala, que bueno, tenemos conocimientos del pasado de Cangas, creemos que sabemos algo, pero claro, yo recuerdo cuando se le encargó a Pelayo la guía, pues bueno, le dimos unas indicaciones, porque claro, él con su erudición y sus conocimientos teníamos el miedo de que, bueno, que esto fuera un volumen muy extenso y no queríamos eso. Entonces le insistimos mucho pues en la extensión, las características que queríamos para esta guía y todas estas cosas. Y entonces el primer texto que nos envió, le pedimos que nos enviara algún texto, alguna muestra, algún ejemplo de lo que iba redactando, y el primero, no me olvidaré nunca, fue el de la iglesia de Santa Olalla de Cueras, aquí al lado. Y claro, no solo yo, sino todos los que pertenecemos a la junta directiva del Tous Patous, cuando leímos esa descripción, que es poco más de medio folio, donde se nos habla de que Manuel Menéndez, un vecino de Cangas del Narcea, cantero, en 1815 hizo la fachada de la iglesia, de que el retablo era de Pedro Sánchez de Agrela de 1655 y 1660, Pedro Sánchez de Agrela, que es el que hizo el retablo de aquí de Cangas, de que el resto de los retablos son de Juan García de 1746, de la importancia del Santo Cristo de mediados del siglo XIII y tal. Yo leí aquello y es que me sentí como una especie de decir, por Dios, pero qué ignorancia, es que no sabemos nada. Y cuando lees la introducción, todo el hervidero de escultores que había en Cangas del Narcea entre 1640 y 1650, en Cangas, Corias, cómo se desplazaban por todo el occidente de Asturias, norte de León, bueno, toda la actividad que tenía esta gente. Digo, me parece, ya digo, una aportación magnífica. Entonces, bueno, aparte de Pelayo, también hay que destacar el esfuerzo de más personas que participaron aquí, bueno, por supuesto, de Javier González Santos, que corrigió mucho la tesis, de todos los miembros, ya digo, de la Junta Directiva del Payar, que se corrigió, se leyó, se hicieron sugerencias, José Ramón Puerto, que colaboró con nosotros en algunas de las fotografías, Abelino García Arias, que hizo casi todas las fotografías de aquí, de las parroquias, de las iglesias de Cangas y de Corias. Entonces, bueno, es como siempre un trabajo
un trabajo colectivo, de colaboración de muchas personas. Y lo único ya para acabar, decir dos cosas. Uno, que en Asturias en este momento, y quiero resaltarlo, no hay ningún concejo, ni grande ni pequeño, que tenga una guía como esta que tenemos hoy aquí sobre Cangas del Narcea. De la calidad, con la información que hay aquí, una guía donde haya una información tan bien digerida, que se lea tan a gusto, también, vamos, no es porque lo hayamos hecho nosotros, el ayuntamiento, pero también editado. Tengo que decirlo, que es un auténtico privilegio para un concejo como el nuestro tener esto. Y ya por último decir eso, que seguiremos trabajando, el Tous pa Tous, en difundir y conservar el patrimonio cultural de Cangas, y que no es porque tengamos un gran amor por el pasado ni por las antiguallas, sino porque consideramos además que esto, aparte de ser una herencia que tenemos de nuestros antepasados, es un recurso, como ya se dijo aquí, es un recurso económico, y el turismo demanda información y demanda guías de este tipo, porque la gente cuando viaja y cuando viene a los sitios quiere tener información, no quiere pasar sin enterarse de nada. Y por último, animar a la gente a que se hagan socios del Tous pa Tous, que seguramente hay aquí en esta sala muchos, entre ellos el alcalde, que no es socio del Tous pa Tous. Entonces, recomiendo a Bueno, pues muy buenas noches a todos los asistentes, una gran concurrencia, y para mí pues es un motivo de enorme orgullo y de enorme satisfacción por varios motivos. En primer lugar, por presentar la obra de un alumno, sin lugar a dudas, pero también por encontrarme con gente a la que quiero y admiro y aprecio desde hace ya muchísimo tiempo, gracias a Joaco, que ha sido mi eslabón que me ha unido a Cangas, y yo por Cangas tengo una especial predilección. Y creo que es lo que justifica el hecho de que Pelayo se haya dedicado a lo que se ha dedicado y que haya sido, por lo tanto, factible y posible pues la presentación de un libro, de una guía monumental como esta que estamos viendo aquí, ¿no? Bueno, yo conocí a Pelayo pues más o menos como estoy viendo una gran parte de ustedes, entre el público, mientras daba mis clases de Historia del Arte Barroco Español en quinto de carrera. Él es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Y bueno, siempre me pareció un alumno discreto, porque siempre fue una persona muy silenciosa, quizá tímida, sin lugar a dudas que lo es. Y bueno, no tuve ninguna relación con él mientras estuve estudiando. Pero hete aquí que ya una vez licenciado, después de haber hecho un trabajo con una compañera mía, pues esa compañera le dirigió a mí. Y apareció por mi despacho y me dijo que quería trabajar en una tesis doctoral, y yo le dije, bueno, ¿y tienes algunas ideas? Sí, a mí me gusta el arte del barroco. Y digo, bueno, pues muy bien, creo que has venido a buen sitio, ¿no? Bueno, y le dije, oye, ¿tienes algunos medios? Y dice, no tengo ninguna beca ni tampoco ningunos recursos. Y digo, bueno, por lo tanto habrá que ponerla a trabajar en algo que esté aquí cerca, ¿no? No lo vamos a mandar a trabajar a Andalucía, ni a Madrid, ni a Cataluña, ¿no? Que le puede costar un riñón, ¿no? Y yo, que había sido alumno y que hice la tesis con el profesor Germán Ramallo Asensio, ahora es catedrático ya jubilado de la Universidad de Murcia, pero estuvo muchísimo tiempo aquí en Asturias, él había escrito y, bueno, publicó y investigó en los años 70, del siglo pasado, claro está, una tesis titulada Escultura barroca en Asturias, una tesis monumental, llena de muchísimos datos y en la que tocó muchísimas teclas, ¿no? Y una de las teclas que tocó fue la del taller de Cangas y el taller de Corias. Una música que me quedó a mí, como estamos hablando de teclas, una música que me quedó reluctante en la cabeza, como una especie de eco, y bueno, yo como me dediqué a otras cosas, pues no pude profundizar en esa importancia que él preveía, que intuía de la escultura en el suroccidente de Asturias y concretamente en la villa de Cangas del Narcea. Motivo por el cual yo vi la puerta abierta en el momento que Pelayo me dijo que quería trabajar sobre escultura, sobre retablística, y dije, bueno, pues por supuestísimo, tienes aquí una beta importante. Yo la consideraba importante, pero claro, a medida que Pelayo fue trabajando, es decir, que fue haciendo lo que nos comentaba anteriormente Joaco, investigando en el Archivo Histórico de Asturias todos los protocolos, es que son miles de páginas, pero claro, son miles de páginas no en letra impresa como esta, sino letra manuscrita del siglo XVI, XVII y XVIII. Manuscrita quiere decir que cada escribano tiene su manera de escribir, ¿no? Sus faltas de ortografía, sus errores, pero también su caligrafía a veces inextricable, ¿no?
Pero aquí que este caballero que tengo a mi izquierda, pues es que no había ningún obstáculo que se le pusiera por delante, y es hoy por hoy yo creo que es de los mejores paleografistas que hay en Asturias, porque lee todo tipo de letra y además transcribe con una precisión y una calidad que es propia de un profesional de altos vuelos, sin lugar a dudas que lo es, ¿no? Pero fue una cosa que a mí me asombró, ¿no? Motivo por el cual, claro, yo empezaba a ver esos documentos que me iba pasando y, claro, veía que lo que yo había intuido que era importante, no era importante, era importantísimo, ¿no? En este ínterin, pues es lo que comentó hace unos minutos Joaco, ¿no? Pues descubre quién hizo el retablo de Corias. Pero claro, el retablo de Corias, Joaco dijo que es de los más importantes del barroco asturiano, pero no, es de los más importantes del barroco español, porque es una auténtica primicia. Bueno, probablemente ustedes ya lo conozcan porque lo han visto de visu en multitud de oportunidades, o que incluso hayan leído el artículo que hace 3 años publicó en la revista digital del Tous Patous. Bueno, acaba de entrar una persona conocida, del Tous Patous, ¿no? Motivo por el cual probablemente de las cosas que yo les estoy diciendo no les llame mucho la atención, pero claro, es que eso fue un auténtico bombazo, porque en el año en el que se contrata ese retablo, en el año de 1676, si no recuerdo mal, ¿no?, se empieza a construir en el año de 1677, el hacer retablos de columnas salomónicas y de orden gigante como el que tenemos en el monasterio de Corias, en el antiguo monasterio de Corias, era una novedad absoluta. Se hacía en Salamanca, se hacía en Valladolid y se hacía en Madrid. Por lo tanto, estamos hablando de un arte elevadísimo. Bueno, pero claro, a resultas de todo eso también salieron nombres de otros escultores que trabajaron en esta zona, los Sánchez de Agrela, Juan de Castro, artistas de los que Germán Ramallo apuntaba algunos datos biográficos, pero de los que Pelayo hizo una auténtica biografía. Y bueno, y como ustedes podrán comprobar en la consulta de esta guía, pues no solamente está muy bien estructurada geográficamente y por orden alfabético las 57 parroquias, bueno, no son las 57, son un poco menos, porque hay parroquias que no tienen interés, porque lo han perdido, ¿no? Tendrán otro tipo de interés paisajístico, pero no lo tienen monumental, ¿no? Bueno, como habrán podido comprobar si han manejado el libro, al final aparece una guía biográfica, es un índice biográfico de personajes, muchos de ellos interesantísimos, que no solamente trabajaron en Cangas, trabajaron en Oviedo, pero trabajaron también en Astorga, trabajaron en Ponferrada, trabajaron en el oriente de la actual provincia de Lugo. En fin, en un amplio entorno geográfico que trasciende la propia geografía del concejo de Cangas y no digamos nada de la diócesis de Oviedo en aquellos momentos y de la provincia de Asturias en términos actuales, ¿no? Bueno, lo cual quiere decir que efectivamente durante estos 2 siglos, XVII y XVIII, Cangas era una ciudad que tenía un protagonismo cultural, artístico notable. Tenía independencia, no hacía falta ir a Oviedo, ni ir a León, ni ir a Valladolid para contratar un buen retablo. Se contrataban aquí. Y no solamente se contrataba aquí la hechura del retablo, sino también la pintura de esas imágenes, ¿no?, el dorado de las mismas, que también requería dignos y magníficos profesionales, ¿no? Bueno, ¿en qué se fundamenta todo eso? Pues nos lo cuenta Pelayo en las primeras páginas, que también son, como acaba de decir anteriormente Joaco López, un documento ciertamente muy importante. Es un acercamiento histórico, artístico, geográfico y cultural a la realidad de Cangas de Narcea hace 200, 300, 400 años, ¿no? Y es que efectivamente Cangas fue un cruce de caminos y sobre todo un gran mercado, un gran mercado. Todavía el día 30 celebraron ustedes la Feria de San Andrés, pero claro, la Feria de San Andrés es una de las 4 grandes ferias que se celebraron siempre y que no sé si se seguirán celebrando hoy en día en Cangas, ¿no? Pero claro, siempre tuvo una importante caída, un concejo agrícola con ganadería muy importante, pero sobre todo también con vino, que es efectivamente yo creo que el futuro de Cangas, ¿no?, después del cierre de la minería, ¿no? Es decir, que volvemos a nuestros orígenes, ¿no? Y claro, el vino de Cangas también se llevaba al Bierzo, cuando allí se demandaba mucho, ¿no?, cuando había poca producción. Bueno, pues de todo ello nacen unas importantes familias, que también él habla en la introducción, como son los condes de Toreno, los Omaña anteriormente, ¿no?, pero sobre todo los Quipo de Llano, que son los grandes promotores, los grandes inductores de lo que es la modernidad en el concejo de Cangas, ¿no? Bueno, pues como les decía, para mí es una enorme satisfacción estar aquí, pero también, eso es lo primero que les dije, pero sobre todo es una enorme satisfacción ver que lo que se dice en las clases, lo que se dice en las aulas, fructifica, y fructifica en personas como Pelayo. No he tenido muchos alumnos, pero bueno,
todos ellos afortunadamente han prosperado, ¿no? Algunos de ellos están en la vida académica, otros están al frente de museos y, bueno, Pelayo, pues como estamos muy bien viendo, aunque no está en el mundo académico, pues nos está deparando con sus contribuciones en el Tous Patous periódicas, que probablemente lo conocerían ustedes primero de por ahí, y también en algunos artículos publicados en revistas científicas. Pues con esta obra lo que nos está poniendo de relieve es la importancia de lo que tenemos ante nuestros ojos. Hace unos minutos también Joaco hablaba de que lo importante no solamente es que se informen los visitantes, inquietos visitantes, sino también los vecinos. Y yo también le comentaba, y bueno, sin lugar a dudas, lo importante es que los propios interesados, es decir, los custodios, es decir, los nietos de los abuelos que pagaron estas obras, sean conscientes de lo que se invirtió y de la calidad, de la cantidad y de la cualidad, ¿no?, de estas mismas piezas, ¿no? Pero es que también somos nosotros, como contemporáneos de estos acontecimientos, responsables de perpetuar el conocimiento y la presencia, la pervivencia de estos testimonios para las generaciones futuras, ¿no? Y por lo tanto, como decía Joaco, lo importante es el conocimiento. Vale mucho más tener un libro que no hacer una mala restauración, ¿no? Las restauraciones son caras, los libros no son tan caros, hay que pagar, efectivamente, hay que pagar al impresor, hay que pagar al autor, ¿no? Hay que concitar muchas voluntades, pero bueno, restaurar un retablo cuesta a veces casi tanto como hacer un libro como este. Y esto es fundamental, esto es lo previo, después vendrán ya el resto del tipo de intervenciones. Y por lo tanto, como digo, para mí es una enorme satisfacción de maestro, ver que sus polluelos ya vuelan con libertad, con independencia, con honestidad y sobre todo con una enorme profesionalidad. Pues como les estaba diciendo, doblemente agradable ha sido para mí esta presentación. Doy por lo tanto la enhorabuena a Pelayo porque es un libro que he disfrutado leyéndolo, haciendo mis pequeñas correcciones y mis pequeñas observaciones y sobre todo ya ahora en el camino de vuelta viéndolo físicamente, porque yo soy de los que todavía aprecia el tacto del libro. Para mí el libro es algo sensual, no solamente intelectual sino sensual, ¿no? Prefiero más leer físicamente que virtualmente, ¿no? Y de nuevo les doy las gracias a ustedes por la enorme e importante afluencia de público. Cangas nunca defrauda y hoy tampoco lo ha hecho, ¿no? Por lo tanto, también enhorabuena a ustedes, que han sido los que también, a través de la tribuna del Tous Patous y sobre todo con el apoyo que tienen hacia las instituciones culturales del Ayuntamiento y del Concejo de Cangas, también promueven este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias a todos ustedes y doy la palabra a mi alumno, que ya me ha aventajado muchas cosas, sobre todo en el conocimiento de Cangas, Pelayo Fernández, que nos va a departir ahora con un pequeño resumen de lo que es su libro y de lo que es el patrimonio artístico de Cangas de Narcea. Muchas gracias. Señores del Ayuntamiento de Cangas de Narcea, miembros del Tous Patous, señoras y señores, buenas tardes a todos. Nos hemos reunido aquí para presentar la guía artística de Cangas de Narcea, iglesias, monasterios y capillas, cuyo objetivo principal es dar a conocer su patrimonio cultural, de gran valor artístico en algunas de sus creaciones, comparables, como el caso del monasterio de Corias, a los grandes ejemplos españoles. Aunque existen algunos trabajos parciales sobre este patrimonio cultural, cito entre ellos los hechos por Germán Ramallo Asensio, Javier González Santos, Alberto Fernández Suárez y Ernesto García del Castillo, se carecía de una guía actualizada y pormenorizada que resaltase las peculiaridades del patrimonio artístico religioso de este concejo, que tuvo su momento de esplendor entre 1640 y 1760 aproximadamente. Partiendo de las fuentes históricas y bibliográficas y con un rigor metodológico propio de un trabajo científico, se ha elaborado esta guía sin olvidar su talante divulgativo asequible a un público amplio. A continuación, vamos a hacer un breve recorrido por el patrimonio cultural de Cangas de Narcea, desde el siglo XII hasta el cese de la actividad escultórica local en el último cuarto del siglo XVIII, pero sobre todo centrándonos en su momento de esplendor, con la actividad de los talleres de Cangas y de Corias. Imaginería de los siglos XII y XV. La imaginería medieval en Cangas de Narcea ocupa un lugar destacado a nivel regional por su abundancia y riqueza iconográfica. Destacan las representaciones del Cristo crucificado, evolucionando desde el Cristo románico del siglo XII, vivo y coronado como rey, al gótico, desde mediados del siglo XIII, doliente y tratado con un mayor naturalismo. Bueno, la pieza de referencia es el Cristo de la Cantonada del monasterio de Corias, del siglo XII, una excepcional pieza de la imaginería románica española,
que reproduce el prototipo de Cristo triunfante sobre la muerte, de rostro impasible y sin atisbo de sufrimiento, sin una cualificada muestra de un anónimo artista castellano. Y los Cristos de Santa Eulalia de Cueras y la Bubia, de mediados del siglo XIII, también de escuela castellana y transición del románico al gótico. A partir del siglo XIV, pero sobre todo en el siglo XV, se hace frecuente la representación del Calvario por la Virgen y San Juan Evangelista, destacando los calvarios de las iglesias de Carballo, Jarceley y Carceda, de los siglos XIV y XV, tratados con un mayor naturalismo. Este último de Carceda incorpora un Cristo del siglo XVI. Desde de aquí. ¿Se puede señalarlos así? Sí. Punteros, sí. Siglo XVI, la importancia de la pintura mural. A mediados del siglo XVI aún se constata en Cangas de Narcea una vigencia del arte medieval. Por ausencia de ensambladores dotados, se hacen imágenes de devoción popular para lo alto de algunos templos y capillas, o seguían manteniendo los estilos pictóricos de origen medieval, que cubren las paredes y bóvedas del presbiterio. Todas ellas se caracterizan por el empleo de modelos artizantes, hieráticas formas y macizas volumetrías. En Cangas de Narcea desarrolló su actividad el denominado maestro de Carceda, uno de los últimos representantes de esta tradición artística medieval, que trabajó en el último cuarto del siglo XVI. Su conjunto más amplio y representativo está en el presbiterio de la iglesia de Santa María de Carceda, encabezado por el grupo de la Santísima Trinidad y Letramorfos. De este periodo también destacan las pinturas de los templos de Cibullo, recuperadas en 2017, y las de Monasterio de Hermo, las más destacadas del concejo de Cangas de Narcea, ya que excepcionalmente cubren los muros de la nave, y en los que se representan la última cena, el juicio final y 4 escenas de la vida de la Virgen. El primer cuarto del siglo XVII, el inicio del retablo escultórico. Durante el primer cuarto del siglo XVII asistimos al desarrollo del retablo escultórico, con la difusión del manierismo y romanismo castellano por toda la comarca, de la mano de artistas como Juan de Medina Cerón y Juan Menéndez del Valle, vecinos de Oviedo, o de los maestros castellano-leoneses, como Antonio Ruiz y Juan Ducete. Entre los retablos consagrados de este periodo destacan el antiguo retablo mayor de la iglesia de Carceda, realizado en 1607 por el entallador Juan de Medina Cerón. Este de aquí. Natural de Benavente, cuya presencia se documenta en Cangas de Narcea en 1607. O el retablo mayor de la iglesia de Linares del Acebo, que fue el primer retablo del santuario de Nuestra Señora, labrado y policromado por Juan Menéndez del Valle en 1601. Y en cuyo relieve se manifiestan los rasgos del manierismo castellano a través de unas figuras cerradas y carentes de expresividad. Muy peculiar es el retablo de San Antonio, de palo de la iglesia de Naviego, contratado por el escultor astorgano Antonio Ruiz en 1619, ya que al no incorporar soportes, la diferenciación de las calles se hace mediante el tamaño de los paneles y de la caja central. Alberga unos relieves de San Antolín y San Bernardino de Siena, de estética manierista. El taller de Cangas de Narcea, Pedro Sánchez de Agrela. La actividad escultórica local se inició con el asentamiento del escultor y arquitecto de retablos gallego Pedro Sánchez de Agrela en la villa de Cangas de Narcea, para hacer el retablo mayor y los acomodos de la antigua colegiata de Santa María Magdalena, mandada elegir en 1639 por don Fernando de Valdés Llano, hijo de la localidad, arzobispo de Granada y presidente del Consejo de Castilla. Pedro Sánchez de Agrela nació en la parroquia de San Pedro de Mor, Alfoz, Lugo, hacia 1610. Tras una breve estancia en Gran Cesalime, con su maestro y suegro, el escultor Juan de Castro, para hacer el retablo mayor de la colegiata de San Salvador, se asentó hacia 1642 en la villa de Cangas, donde tuvo una fecunda y prolífica actividad, que extendió la fama de su taller de Cangas a otros concejos de Asturias, a las montañas de León, al Bierzo, a la zona oriental de la provincia de Lugo e incluso a Valladolid. Durante sus 20 años de residencia en Cangas, trabajó para las casas religiosas de Corias y Nuestra Señora de la Encarnación, para las casas nobles y de las parroquias rurales de la zona suroccidental, para las que hizo retablos, imágenes, escudos y también obras de carpintería. Durante sus estancias en Oviedo, trabajó para el obispo don Bernardo Caballero de Paderes y para los monasterios y conventos de Santa María de la Vega y Santo Domingo, aparte de colaborar con Luis Fernández de la Vega, el escultor de mejores dotes del primer barroco en Asturias, y con el que conoció los modelos del naturalismo barroco castellano. Tras el fallecimiento de Sánchez de Agrela en Cudillero en 1661, mientras trabajaba en el retablo mayor de la iglesia de San Pedro de dicho puerto, comenzó el declive de su taller. Aunque sus discípulos sostuvieron su actividad, esta cesó hacia 1670,
Entre ellos, cabe mencionar a su hermano Antonio Sánchez de Agrela y a los hermanos Francisco y Domingo Rodríguez Caipo, vecinos de Centinales, en Irias. Su obra más importante y monumental es el retablo mayor de la iglesia parroquial de Cangas de Narcea, iniciado hacia 1642. Es el primer ejemplo en la región de retablo de orden gigante, con una traza y decoración donde ya impera el barroco. En él conjuga los modelos tradicionales como Santa María Magdalena, con los naturalistas, como se ve en la Inmaculada Concepción, y San José como el Niño, que ya parece representado como padre nutricio y educador de su hijo. Otras imágenes suyas son el crucificado del santuario de Nuestra Señora del Acebo, que por su tamaño es una de las imágenes más ambiciosas de su catálogo. Además, ilustra la asimilación del tipo de crucificado naturalista castellano del gran escultor Gregorio Fernández. El Santo Domingo, centro. De la antigua colección Doña Matilde Ferreiro Blanco, ejemplifica un periodo de transición entre el manierismo y el naturalismo, como se ve en la cabeza de pequeño tamaño y una riqueza de los pliegues. Y la Virgen de la Expectación de la iglesia de Obanca pertenece ya a un periodo de madurez, como denota una mayor riqueza en el plegado. Esta de aquí. Bien, entre 1670, con el cese de la actividad del taller de Cangas, y 1677, con la construcción de los retablos del monasterio de Corias, hubo un parón en la actividad escultórica local. En este periodo, la poca demanda fue atendida por algunos discípulos del escultor Luis Fernández de la Vega, el vecino de Oviedo. Entre todos estos retablos de este periodo, destaca el retablo de la iglesia de San Julián de Arbás, del escultor Francisco Quintana Argüelles, su discípulo más aventajado. De estilo clasicista, destaca también por la incorporación del orden gigante y del doble piso. Toda la imaginería manifiesta el estilo naturalista castellano. En el inicio del estilo barroco decorativo, los retablos del monasterio de Corias. Con la construcción del retablo mayor del monasterio benedictino de San Juan Bautista de Corias en 1677, se dio entrada a la zona de Cangas de Narcea al barroco decorativo y al retablo de orden salomónico. El retablo fue ajustado el 21 de agosto de 1677 con el arquitecto Francisco González y el escultor Pedro del Valle, vecinos de la villa de Villafranca del Bierzo. Dos artistas muy cualificados, ya que habían trabajado con éxito en las catedrales de Santiago de Compostela y Astorga. El coste de la obra ascendió a la elevada cantidad de 4.800 ducados, unos 52.000 reales. El retablo es una obra maestra de la retablística barroca española. De carácter castellano, es una primicia en el empleo del orden salomónico en los retablos españoles. Lo preside la imagen de San Juan Bautista, titular del monasterio, que en su origen estaba acompañada de las de San Benito, fundador de la orden benedictina, y por su hermano Santa Escolástica. Son estas. Hoy día retiradas de culto en la sacristía. San Benito y Santa Escolástica. En el banco se destacan los relieves originales de la visión de suero y la erección del monasterio. Según todos los indicios, parece que el retablo fue dorado por los Mondragón, conocida familia de doradores vallisoletanos, ya que la presencia de uno de ellos, Ángel de Mondragón, está documentada en el monasterio de Corias en 1693, policromando la imagen del Cristo de la Cantonada. El taller de Corias, retablística de ingeniería local entre 1679 y 1765. Tras la realización de estos retablos del monasterio de Corias, nació el taller de Corias, cuyo principal representante fue el escultor y arquitecto de retablos Antonio López de la Moneda, natural de San Martín de Zanfoga, en Lugo, y que llegó a Corias como oficial de Francisco González o Pedro del Valle para trabajar en los retablos del monasterio, tras lo cual se sentó definitivamente en Corias, donde, entre otras cosas, fue alcalde mayor. Es una vista a la vía de Corias de 1915. Durante sus 47 años de residencia en Asturias trabajó para el monasterio de Corias e iglesias parroquiales de toda la zona suroccidental de Asturias, alcanzando su lugar también la actual provincia de León. Sus retablos favorecieron la consolidación y difusión del orden salomónico y posteriormente del estípite. Una de sus principales obras es el retablo mayor de la iglesia de Arla de Corias, ajustado en 1679 y realizado en 1713, en el que se ve la plasmación de ese barroco decorativo emanado de los retablos del monasterio. En él se venera el grupo de San José como el Niño, una de las muestras escultóricas más destacadas de este maestro, y donde aún pervive el modelo naturalista del gran escultor Gregorio Fernández. El otro artista renombrado de ese taller fue Manuel de Ron y Llano, natural de Peján,
parroquia de Santa María de Limés. Fue principalmente arquitecto de retablos. Bueno, perdón, entre otras obras, bueno, de la moneda que se me ha pasado, destaca este de Genestoso y el retablo de la iglesia, mayor de la iglesia de parroquial de Carballo. Como decíamos, Manuel Lerrón fue principalmente arquitecto de retablos, contribuyendo a la consolidación y difusión del orden salomónico, pero también cultivó la escultura, decantándose hacia el ciclo mariano y los santos populares. Su obra más representativa es la traza del retablo mayor de Santuario de Nuestra Señora del Acebo, principal centro de peregrinación mariana del suroccidente de Asturias. El retablo destaca por la talla crespa, el gran florón, y el gran decorado con cuentas de perlas, con hojas cartilaginosas y cuentas de perlas. Este diseño hecho por Arón fue materializado por el escultor Francisco Arias, vecino de Oviedo. Modelo de Arón repite en el retablo mayor del Palacio Flores Valdés, en Carballo, de hacia 1710, destacando por la calidad de su entalladura y sus imágenes, las mejores de su producción, sobre todo San Juan Bautista, que mantiene el modelo reflexivo de tradición gallega ya empleado por Pedro Sánchez de Agrela en el retablo de la colegiata de Cangas de Narcea y por Pedro del Valle en el retablo mayor del monasterio de Corias. A estos maestros les sucedieron otros que mantuvieron actividades de ese taller hacia 1760 aproximadamente, y que introdujeron estos retablos nuevos soportes como el estípite. El más destacado fue Juan García, el último tallista conocido desde el taller de Corias, y por el que se cierra ya este periodo original. Sus obras más destacadas son el retablo mayor de la iglesia del monasterio de Hermo, en 1763, destacando por la variedad de soportes, y el de la capilla de San Antonio de Turriellos, ajustado en 1767, donde a un frontis característico del taller de Corias incorporó unos paneles decorados con motivos del barroco tardío, como tornapuntas y retablos. Bien, otros talleres del siglo XVIII, el obrador Antonio Borja. Paralelamente al taller de Corias, desarrolló esa actividad en Cangas de Narcea otros maestros, destacando Antonio Borja, el escultor más importante del barroco betense en el primer tercio del siglo XVIII. Durante sus 50 años de presencia en Asturias, construyó el estilo barroco de filiación castellana, caracterizado por el movimiento suave y elegante de sus figuras, la expresividad, la pictoricidad en el tratamiento de los pliegues y la búsqueda del organismo. Ahí vemos, por ejemplo, el crucificado de la iglesia de Entre Viñas, que repite el modelo del Cristo en expiración de la iglesia de la corte de Oviedo, y el San Tirso de su capilla en Cangas, que representa el modelo de santos mártires que Borja empleó en las imágenes de San Tirso y San Julián de sus iglesias en Oviedo. También suyas son las de San Francisco Javier de la colegiata de Cangas de Narcea, representado en pleno gozo espiritual, y Nuestra Señora de la iglesia de Jarceley. El barroco tardío, característica imaginería entre 1760 y 1780. A partir de 1760, el taller de Corias entró en su caso definitivo, dando paso a los modelos del barroco tardío y académico, que llegaron a Cangas por las cosas de los retablos de la capilla de Ambas Aguas y del convento de la Encarnación, diseñados entre 1760 y 1770 por José Bernardo de la Meana, maestro mayor de la Catedral de Oviedo y académico de San Fernando. Una imitación del retablo mayor del convento de Santo Domingo de Oviedo. El retablo de la capilla de Ambas Aguas y este el del convento de la Encarnación. De este periodo también destacan los retablos de Cidea, hacia 1770, hecho por el escultor José de Nava, vecino de Pola de Siedo, y el retablo mayor de Villacasillo, de Francisco Ignacio José Pulmeda, donde se aprecia una mayor pureza arquitectónica, como denota la limpieza de los calles arquitectónicos, de las formas que tienen ornamentación y famosa pureza arquitectónica. Esa pureza arquitectónica se aprecia en el retablo de la Inmaculada Concepción de la iglesia parroquial de Cangas de Narcea, una de las muestras más significativas del academicismo en esta zona. Fue financiado por don Juan José Joaquín Queipo de Llano, quinto conde de Toreno, en 1787. El diseño fue de obra del arquitecto Juan Pruneda Cañal, que en 1791 sustituyó a Meana al frente de las obras de la Catedral de Oviedo, y que por esos años estaba residiendo en Cangas de Narcea. Bueno, finalmente incluimos unas obras de otros artistas de importación para concluir este recorrido.
Paralelamente al taller de Corias desarrolló aparte de los talleres locales antes mencionados, también fue relevante la importación de imágenes, generalmente regalados por algún vecino, devoto o noble promotor para el trabajo de los templos parroquiales o de las capillas familiares. Del siglo XVII cabe mencionar la Virgen del Carmen de la capilla del Palacio Sierra en Llamas del Mouro, que sigue el modelo de la Virgen de las Candelas de Valladolid, del gran escultor Gregorio Fernández. De escuela madrileña es la siguiente imagen. Es el crucificado que se conserva en la sacristía de la iglesia de Nocera de Rengos, atribuido al escultor madrileño Juan Sánchez Barba, escultor barroco especializado en la talla de imágenes para retablos o esentas, siendo una derivación en menor tamaño de la famosa imagen del Cristo de la Agonía de la Comunidad de Padres Agonizantes de Madrid, esculpido por Sánchez Barba en 1650. La última, la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, de la iglesia parroquial de Cangas, fue considerada como paso de Semana Santa. El virtuosismo de la talla y la plasmación de una dulce y sublime expresión recuerdan a Luis Salvador Carmona, el escultor más notable del barroco español del segundo tercio del siglo XVIII. De escuela madrileña del último cuarto ya del siglo XVIII son las imágenes de Santa Gertrudis y Santa Escolástica, de la iglesia de Águila de Corias, dos de las santas más representativas de la orden benedictina, y que formarían parte de un encargo para el monasterio de Corias. Son del escultor y académico Juan Pascual de Mena, uno de los artistas más representativos de la escultura madrileña del reinado de Carlos III, así como la imagen de la Inmaculada Concepción, la última que tenemos aquí, de la iglesia parroquial de Cangas de Narcea, que también recuerda el estilo suave y elegante de este escultor. El momento de pliegues, la pictoricidad. Bueno, finalmente, me gustaría mandar un sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Cangas de Narcea por el patrocinio de esta guía, al Tus Patous por la confianza depositada en mí al encargarme este trabajo, a Joaquín López, que me transmitió sus conocimientos del Concejo de Cangas de Narcea y por la supervisión de este trabajo, al profesor Javier González Santos, de la Universidad de Oviedo, por las correcciones de esta guía y por los consejos que siempre me ha dado desde mis inicios en la investigación, al fotógrafo Belino García Arias, a Gemma Villanueva Fernández, por su ayuda y compañía en las campañas de campo, y a todos los sacerdotes de las parroquias del arciprestazgo del Acebo. Muchas gracias a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, después de esta exposición que han hecho, que nos han recorrido todas las iglesias, estaba. Pero si alguno quiere hacer alguna pregunta, que se dirija aquí al profesor o al autor de la guía, que con mucho gusto les darán respuesta. Bueno, a ver, yo quería comentar algunas cosas porque igual el público en general no entiende lo que es el orden gigante, ni tampoco los estípites, ¿no? Porque tampoco podemos dar por supuesto que todo el mundo maneja nuestras informaciones, ¿no? A ver, amplíalo. El orden gigante es cuando una columna abarca varios pisos. Y aquí estamos bien. Muéstranos el retablo de Corias, ¿eh? Bueno, ahí están viendo ustedes que esas columnas salomónicas del retablo de Corias abarcan varios nichos, ¿no? Unos nichos que están superpuestos. Eso es lo que se llama orden gigante. Bueno, columnas salomónicas yo creo que sí es un término más corriente, ¿no? Y luego lo de los estípites, ¿no? Búscanos un retablo que tenga estípites. Son otro tipo de soportes, también tremendamente decorativos y que tienen forma de pata de silla, troncopiramidales. Ahí, destácalos. Esos son estípites, ¿no? Claro, es terminología característica de la profesión, como también la tienen los médicos o la tienen los químicos, ¿no? Por lo tanto, claro, no todo el mundo tiene por qué saberlo, ¿no? Y bueno, creo que en esta exposición magnífica que nos hizo y compendiada en 15 minutos o 20, no sé cuánto, que me dejó papiado, Pelayo, pues bueno, no se pueden explicar este tipo de cosas, pero bueno, la verdad es que como tenemos algo de tiempo, bueno, todavía no hemos cumplido la hora, pues me ha parecido oportuna esta intervención, ¿no? Intervengan, por favor. Esta iglesia tiene dependencia más directamente del arzobispado de Oviedo, de la iglesia de Cangas,
¿Respondes tú o respondo yo? Bueno, a ver, la administración eclesiástica es como la del ejército, ¿no? Tiene una jerarquía, ¿no? Parte del ordinario, que es el obispo. Oviedo es una diócesis de las más antiguas de España, de la España de la Reconquista. Esas diócesis se dividen en arciprestazgos. Este es uno importante, que es el arciprestazgo de Cangas. Hoy en día se llama de la Cego, ¿no? Me parece, ¿no? Pero es una denominación reciente, ¿no? Y luego los arciprestazgos se dividen en parroquias. Y bueno, las parroquias, al frente de las parroquias están los párrocos, las curas de almas, ¿no? Como se llamaba también antiguamente. Bueno, las parroquias las construyen los vecinos, con la administración de los ecónomos, que son los curas párrocos, que son los encargados de la administración no solamente de los sacramentos, sino también de la administración temporal, económica, ¿no? ¿De dónde sale todo este dinero? Pues evidentemente de donde sale siempre. El dinero sale siempre de las manos de los trabajadores, es decir, de los parroquianos, que son las almas y que al mismo tiempo son el soporte de la economía en una sociedad que es preindustrial, ¿no? Porque todo lo que ha historiado Pelayo es anterior a la Revolución Industrial, ¿no? Pero luego también existen las órdenes religiosas. Y en Cangas de Narcea, como ustedes sabrán, hubo un importante monasterio benedictino, el de Corias, el de San Juan Bautista de Corias, un monasterio muy antiguo, fundado en los albores del siglo XI, y que tuvo vida religiosa benedictina hasta el año de 1836, con motivo de la desamortización de Mendizábal. Quedó afectado por la desamortización en el año 1836, pero en el año 1850 fue, ¿no? ¿Cuándo? 60. En el año de 1860 volvió a tener vida religiosa con otra orden diferente, la de los dominicos, que es la que todavía tiene presencia en Corias, ¿no? Lo que pasa es que ya no era monasterio, sino era colegio para formar a los misioneros que tenían que ir a Filipinas, ¿no? Principalmente, ¿no? Al Extremo Oriente, ¿no? Recordarán ustedes que las Islas Filipinas, el archipiélago de Filipinas, perteneció a la Corona de España hasta 1898, es decir, hasta hace un siglo y poquito más, ¿no? Bueno, las órdenes religiosas, en cambio, no dependen de la administración de la Iglesia secular, que es la de los obispos, ¿no? Dependen de sus propias órdenes, ¿no? Tienen también sus propias provincias, pero claro, son grandes propietarios de posesiones territoriales, ¿no? La vid, al parecer, se introdujo en Cangas de Narcea, en esta zona de Asturias, pues a través de los monasterios, y probablemente haya sido el de Corias, ¿no? Que fue uno de los grandes terratenientes de esta zona. Y luego también están las familias nobles, que algunas de ellas acabaron siendo aristocráticas. Aristócratas son aquellos nobles titulados, es decir, condes, duques, marqueses, varones, etcétera, ¿no? Y en Cangas hubo una nutrida representación de ellos. Entre ellos están, como ya mencionábamos anteriormente, los Queipo de Llano, que acabaron siendo en el siglo XVII condes de Toreno, ¿no? Y que son los protectores de los patronos y fundadores de la antigua colegiata de Santa María Magdalena de Cangas de Narcea, que al mismo tiempo es templo parroquial, ¿no? Ellos fueron, y a través de un cualificado representante de esa familia Queipo de Llano, el arzobispo de Granada, presidente del Consejo de Castilla, etcétera, etcétera, don Fernando de Valdés y Llano, fue el que patrocinó la conversión del antiguo templo parroquial románico del siglo XIII, lo demolió para construir la actual colegiata, convertida en colegiata para él y para sus familiares, y como templo parroquial también para el resto de la villa de Cangas, ¿no? Por lo tanto, también hay que tener en cuenta la financiación y el patrocinio de personas particulares, ¿no? Y estas piezas de importación que nos mostró anteriormente Pelayo, pues todas ellas están probablemente patrocinadas y financiadas por gente de familias importantes, de casas fuertes, de Madrid, efectivamente, ¿no? Claro, sí, Madrid es el lugar donde había dinero, contante y sonante, y donde también había una importante colonia de cangueses, como también la había de obetenses y la había también de luarqueses, ¿no? Era el lugar de residencia casi obligado para hacer no las Américas, ¿no? Porque había gente que efectivamente también iba a América, pero primero se iba a Madrid, ¿no? Y claro, muchas de estas piezas que nos han mostrado son madrileñas, lo cual nos indica muy claramente cuál era el lugar de procedencia y de arraigo de estos favorecedores, de estos cangueses favorecedores de sus parroquias, ¿no? Algunos de ellos los conocemos porque eran nobles y aristócratas, pero en otros casos los nombres de ellos los ignoramos, ¿no? Pero seguirían vecinos de esas parroquias donde hoy en día se encuentran esas muestras, ¿no?
Bueno, por lo tanto, bueno, ha sido larga la respuesta, pero creo que probablemente le haya respondido a lo que usted me ha preguntado, ¿no? Bueno, cada núcleo de población, o ya, si es muy pequeño, si son aldehuelas o núcleos dispersos, pues no, pero claro, cuando hay un núcleo importante, pues se congrega alrededor de la parroquia, ¿no? Efectivamente, la parroquia es un elemento, el templo parroquial es un elemento de ordenación del territorio, ¿no? Comenzó siéndolo en la Edad Media e incluso lo sigue siendo hoy administrativa y políticamente, ¿no? Bueno, por lo tanto, efectivamente, las iglesias tienen una importancia muy grande. Pero bueno, también hay capillas, y también hay capillas palaciegas, ¿no? De hecho, tú mencionas unas cuantas, ¿no? La del Carballo, ¿no? Es decir, que también hay que valorar no solamente el papel que tiene la iglesia secular, sino también los patronatos particulares de las familias y de las casas importantes, y también las empresas que realizan algunos particulares, pues en capillas, en oratorios o en ermitas, ¿no? También al borde del camino o en el propio núcleo de habitación, ¿no? Sí, es un concejo muy amplio, son 57, ¿no? 57 parroquias, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Es de los grandes concejos de los grandes ayuntamientos de España. Segundo en extensión, sí, al parecer. Una pregunta para el doctor. En toda esta labor de investigación tan grande que hiciste, ¿hubo alguna cosa que te sorprendiera, que te llamara la atención, que te pareciera especialmente curiosa? No, pues... algo que dijera, caramba, esto... ¿Perdón? Que si te llamó algo la atención, sí, en toda esta labor de investigación que tuviste. Bueno, la verdad, la inmensidad del patrimonio cultural del concejo, comparado con otras regiones de Asturias, la verdad es que hay un patrimonio envidiable, que me sorprendió muchísimo. Yo no lo conocía antes de empezar la tesis, esta zona, que había estado, y recorriendo los pueblos, las aldeas, los monasterios y tal, pues bueno, me encontré con un patrimonio excepcional. Me sorprendió muchísimo. Bueno, ya lo había comentado anteriormente Joaquín, es una zona que afortunadamente sufrió los avatares de la historia, la desamortización sin duda, pero claro, aquí la guerra civil tuvo muy poca incidencia en cuanto a destrucción de patrimonio, ¿no? Claro, Gijón, por ejemplo, que también había importantes muestras escultóricas, ¿no? El puerto de Gijón, pues no hay nada, no quedó nada. Nada de nada. No solamente no quedó nada, sino que también quedamos sin bibliotecas, sin archivos, sin nada, ¿no? Y otras partes de España lo mismo también. Málaga, por ejemplo, si ustedes conocen la ciudad de Málaga, que tuvo un patrimonio importantísimo entre el año 31, en el 34 y en el 36, se convirtió todo en ceniza, todo. Todos los pasos de Semana Santa que ustedes contemplan en la televisión o que pueden ver en directo si se acercan a la Semana Santa, maravillosa por otra parte y universalmente conocida de Málaga, son a lo mejor la de Sevilla. Eso ya lo discutiremos, ¿no? Pues son nuevos, son posteriores al año 1936, no se conserva ni uno solo, y había piezas excepcionales. Afortunadamente han quedado las fotografías, afortunadamente en esta desgracia, ¿no? Por lo tanto, claro, este es uno de los grandes descubrimientos. Bueno, por eso también yo le había dicho a Pelayo, bueno, claro, esto hay que verlo, porque yo también tenía una cierta percepción, no tan grande como la que tiene él ahora, pero sí que conocía algo de la riqueza y digo, bueno, pues esto hay que conocerlo. Y encima teniendo en cuenta lo que nos había vaticinado Germán de Pedro Sánchez de Agrela y otros escultores, pues bueno, aquí había un venero y efectivamente, claro que lo hay, aquí hay una auténtica guía monumental, es un catálogo monumental de Cangas, ¿no? Como decía anteriormente Joaco, no hay ejemplos en Asturias, es por lo tanto un hito importante del que tenéis que sentiros orgullosos, de poseerlo y de tener también un testimonio documental de primera magnitud. aprender un poco más. Y también pues agradecer tanto a Pelayo
Así es. ¿Hay alguna otra pregunta más? Bueno, pues solamente queda recordaros que a partir de mañana pues empieza la parte musical de la semana con la coral de Cangas de Narcea, que cantará la misa de Santa Bárbara, patrona de los mineros, que por primera vez pues va a ser una fiesta un poco agridulce por el motivo de que no habrá extracción de carbón en el concejo. Y a eso seguirá después ya el resto de la semana con el coro joven de Gijón, el coro de voces blancas de Boblana, del Nalón, el coro gospel de Madrid, y cerraremos con la capilla clásica de León el sábado. Todo esto será en la Basílica como el año pasado. Espero que asista todo el mundo, que tengamos lleno como aquí, porque eso será señal de que las cosas las estamos haciendo bien y que gustan. Muchas gracias a todos. Bueno, muy bien, Pelayo. Muy bien. Hiciste un resumen. Bueno, esto tienes que publicarlo en tus patrones. Sí, bueno, ahora pongo algo de imágenes. Sí. No, esto mismo. Con esto. Está muy bien, muy bien. Gracias. La verdad que muy bien. Bueno, muy bien, ¿eh? El acto, ¿no? Sí. Muy bien, de verdad.